Sziasztok, hola amigos, bienvenidos a Hungarorum, el primer podcast en español acerca de la política húngara, la actualidad de política húngara. Vamos a estar tocando diferentes temas en este primer capítulo introductorio de lo que será una serie de eventos que vamos a ir sacando semanalmente, hablando un poquito del acontecer diario de Hungría, hablando un poquito de desmontando quizás esa red de opiniones falsas que hay en contra de Hungría y cómo no, acerca de cómo se están llevando las cosas acá a nivel político, económico, social, económico, todo, de toda forma, ¿no? Porque si has llegado hasta acá es porque te interesa el tema de la política húngara y si buscas en internet, si haces una reseña, primero no vas a encontrar ninguna noticia en español, no vas a encontrar a nadie que hable español, que viva acá, que te hable, que te cuente cómo se maneja el tema político acá o al menos una opinión, que es lo que vamos a hacer, es mi humilde opinión. Y luego tampoco vas a ubicar noticias quizás positivas de Hungría a nivel político, económico, social, en ningún medio tradicional. Decimos los grandes medios tanto de España como de Londres como de Estados Unidos. Así que bueno, por eso nace esta iniciativa, se llama Hungarorum y muy importante ahora en la víspera de la celebración del 23 de octubre, una fecha icónica para los húngaros en todo sentido. Así que mejor manera para estrenar este podcast no hay. Vamos a discutir un poco lo que ha pasado el fin de semana anterior y la semana completa y se pueden estar acá, se pueden meter acá en este nuevo canal de YouTube llamado Hungarorum para conocer todo lo que ha pasado la semana anterior y lo que viene de cara a estos temas que son bastante importantes. Vamos a desmenuzar muchas cosas que tienen que ver con el acontecer actual, con la actualidad húngara. Ahora, tú me dirás, ¿y quién eres tú? ¿Qué te habilita a hablar sobre política húngara y por qué lo haces? Ya la segunda respuesta a esa pregunta ya la contesté y bueno, ahí la tienen, pero la primera viene de dónde viene mi habilitación. Para el que no me conoce, mi nombre es Ferenc Ortiz Nagy. Nací en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y tengo 4 años viviendo en Hungría. También soy húngaro, así que puedo decir orgullosamente que soy húngaro venezolano. Ahora, ¿qué me habilita a mí a poder conversar y a poder dar mi opinión en democracia, obviamente, en este espacio que hemos abierto para todos ustedes? Me habilita el hecho de que soy húngaro y estoy habilitado para votar, o sea, soy legalmente reconocido húngaro. Me habilita las elecciones para votar, estoy habilitado en las próximas elecciones para votar y más nada. Yo creo que ya esa es la habilitación preferida porque mi voto cuenta para lo que va a suceder en el próximo abril del 2022. Así que con muchos de ustedes quizás, y ahora me remito a mi otro canal de YouTube que se llama Un Latino Magiar, estoy dejando por acá los datos de mi otro canal de YouTube, que ahí sí es temas generales, culturales, turismo, todo esto. Muchas personas me han escrito de diferentes partes de Latinoamérica que también son latinos húngaros. Me han escrito cubanos húngaros, argentinos húngaros, mexicanos húngaros, guatemaltecos húngaros, uruguayos húngaros. Es increíble la recepción que he tenido con la comunidad húngara en el exterior, la diáspora, y esto es un tema que también vamos a analizar bastante porque, y ustedes me dirán que quizás yo no puedo representar como tal al húngaro que haya nacido acá, que hace política acá y todo esto, pero créanme que el húngaro en general está acostumbrado a que después de lo que pasó en 1920, el Tratado de Trianón, que la nación húngara, el reinado húngaro se desmembró en 2/3 del territorio, fue removido de lo que era la monarquía húngara y esto hizo que Hungría tuviera las dimensiones actuales. Eso significó que aproximadamente entre 3 y 5 millones de húngaros quedaron viviendo al borde de lo que hoy se conoce como Hungría y que hoy son segunda, tercera, incluso hasta cuarta generación que no son nacidos en Hungría, pero son húngaros también. Quizás habrá algunos como yo que no dominan el 100% del idioma. En Tanulok Magyarul, de Nem Yol Magyarul Beszélek, de Hamarosan Yol Beszélek, Remilem. Dije que no estoy fluido todavía en el húngaro, estoy aprendiendo, llevo, puede decirse, un 40%, pero lo suficiente como para entender la mayoría de las cosas y además para poder hacer una búsqueda competente en internet y ir traduciendo lo que uno va recogiendo de varios medios. Entonces esa es mi habilitación, la motivación ya la conocen
Y esto también viene dado para tú que me estás viendo por primera vez, para ti que te metiste en este video y en este podcast, también te aprovecho y te digo que en la parte de abajo del canal, si me estás viendo desde tu ordenador o computadora, va a aparecer una serie de capítulos donde tú puedes ir saltando tema a tema por si acaso quieres saber un tema en específico y no quieres ver el video completo o no te da tiempo de ver el video completo. En caso que lo quieras ver completo, que te lo recomiendo porque esta va a ser una introducción al panorama político actual húngaro. Ojo, y hago la salvedad que es mi opinión. La opinión en estricto sentido jurídico, y aquí les saco mi venia jurídica, soy abogado también, la opinión no tiene por qué ser verdad. La doxa, la verdad, sí son hechos fácticos puntuales. Nosotros acá estamos emanando una opinión que además es subjetiva y que ustedes la interpretarán de la mejor manera. Yo les presento los hechos, les doy mi interpretación y ustedes sacan sus propias conclusiones. Pero es que hay hechos que son evidentes, hay acciones que son evidentes y muchas cosas de las que hemos escuchado, al menos lo que en alguna vez has escuchado el nombre de Víctor Orbán por ahí en internet, te lo comparan con Hugo Chávez, te lo comparan con un ultranacionalista, con un tirano ultranacionalista, con un tirano dictador que no hay libertad de expresión en Hungría y vaya usted cuántos epítetos le caen a la cabeza del primer ministro húngaro Víctor Orbán. Yo no voy a defender al primer ministro, tampoco me voy a colocar del lado contrario, pero sí vamos a hablar con la verdad, al menos mi verdad como persona que quizás no conoció lamentablemente la época comunista de Hungría. Digo lamentablemente porque me hubiese gustado comparar aquella época con lo que se está viviendo hoy en día y quizás en estos 4 años he visto bastante avance, bastante progreso en todo sentido y me parece un poco injusto la forma en que se está manipulando quizás mediáticamente de cara hacia el exterior, porque según los sondeos y según lo que se espera en las próximas elecciones, el húngaro está muy claro de qué es lo que está pasando acá y lo vive en el día a día, lo ves en el transporte público, lo ves con los servicios públicos, lo ves con la economía, lo ves cuando tengo 4 años comprando mis cosas a los mismos precios de cuando llegué, una inflación mínima, un crecimiento del PIB brutal, el Fondo Monetario Internacional como un loco queriendo y ofreciéndole créditos al gobierno húngaro y el gobierno húngaro, no, nosotros nos financiamos solos. Creo que triplicaron la reserva de oro de la nación húngara en los últimos 5 o 10 años. Así que han sido una serie de elementos que tú los vas a conocer acá porque aquí nadie te habla de eso. Nadie te habla de los logros que ha tenido la de esta administración y que para mí son dignas de admirar. Budapest se colocó hasta hace 2 años como una de las ciudades vanguardia a nivel europeo en cuestión de turismo. El alcalde anterior, István Tarlós, hizo una labor maravillosa. Budapest fue un destino hasta ese momento importantísimo para Europa, luego lo siguió siendo, pero también nos afectó el tema del coronavirus, pero lamentablemente, y aquí caemos en los temas, lamentablemente el alcalde que asumió después tomó una postura bastante poco continuista, ¿no? de las obras y del proyecto que se tenía en la ciudad y echó para atrás algunas cosas, la ciudad mejoró en temas por lo menos de recolección de basura, eso lo puedes ver tú en las calles también, el tema con el transporte particular, las trancas que se han vivido en los últimos año y medio que este señor tiene en el cargo son patentes, son evidentes, cosa que antes la ciudad fluía bastante bien, la polémica con el hermoso puente de las cadenas, pero en fin, eso lo vamos a ir hablando poco a poco, así que ya sabes. Volvemos hacia atrás, si quieres verlo por capítulos está abajo y la primera parte que vamos a hablar es de esa llamada falsa Hungría. ¿Por qué yo le coloco al título del podcast La falsa Hungría, el lobby de prensa anti-Orbán y el pecado nacionalista? Vamos con esos 3 capítulos. El primer capítulo, la falsa Hungría. Si tú me estás viendo y quieres conocer, quieres saber qué está pasando a nivel político en Hungría, te lo voy a poner de la siguiente manera. Fíjense una cosa. Existe la figura del primer ministro, que es Víctor Orbán, que es elegido por el Parlamento húngaro, que ha sido primer ministro de Hungría desde el año 2010. Lleva 2 mandatos consecutivamente y se espera que vaya a ser un tercer mandato. ¿Okay? Todavía no se ha anunciado oficialmente
la candidatura, pero es algo que está a entrever porque es el jefe de gobierno y es el que ha llevado las riendas de la política húngara en los últimos 10 años a nivel ejecutivo. Ahora, hay una oposición, ¿cómo no? Vamos a empezar describiendo el gobierno de Víctor Orbán, o al menos lo que se ve en el papel y lo que se dice además y lo que se hace, porque no pasa como en Venezuela, que te dicen que Venezuela es una potencia económica, que Venezuela es esto, Venezuela es lo otro, y tiene Venezuela ahora la peor crisis económica en la historia mundial. Entonces, ese discursito agotado de un gobierno de izquierda, como lo es el gobierno venezolano, acá no lo hay. Acá el discurso oficial se sustenta con hechos, se sustenta con políticas pro familia, se sustenta con el fortalecimiento del salario del trabajador, se fortalece con la venida de inversión internacional a la ciudad de Budapest y muchas cosas más. Entonces, si pudiéramos definir el gobierno de Víctor Orbán de cajón o de plano, diríamos que es un gobierno de derecha, no es comunista, no es liberal, no es progresista. ¿Okay? Pero más allá de etiquetarlo, a mí no me gusta etiquetar porque hay factores ontológicos que se escapan de una realidad como es la realidad húngara. Por ejemplo, etiquetar netamente de derecha al gobierno de Víctor Orbán no estaría quizás del todo adecuado porque no se encaja en una ideología política principal, sino que busca simplemente objetivos puntuales que han sido perseguidos a diferentes niveles. Por ejemplo, es un caso lamentablemente conocido, además, que no solamente en Hungría, sino en gran parte de Europa, la población va en franco decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente, y hablamos del caso húngaro, según las últimas estadísticas, la población ha disminuido entre 25.000, 20.000 y hasta el máximo de 30.000 personas por año en un país que actualmente tiene 9.7 millones de personas. Esto es grave, esto es difícil. Recordemos además que Hungría perteneció al lado soviético de la cortina de hierro, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, que fue cuando empezó esta ocupación comunista que duró casi 50 años, cuando se empezó esto, el país tenía 1 millón de personas más. Entonces, imagínense ustedes que si desde la Guerra Mundial, en la Guerra Mundial había más gente y ahora hay menos, la principal política de un gobierno serio sería fomentar la familia, proteger la familia, la que ya está constituida, y promover el surgimiento de nuevas familias húngaras que además tengan hijos y que no vean el tener un hijo como una carga, ni económica, ni social, ni de impuestos, ni en todo sentido. Entonces, la principal política del gobierno, sumada al crecimiento económico, es una política pro familia. Cuando nos referimos a política pro familia, nos referimos a que el gobierno húngaro ha hecho un esquema de protección a los primeros matrimonios bastante importante. De hecho, en mi canal Un Latino Magiar voy a dejar acá arribita una pestaña para que conozcan ese programa. Aquí te dan, si tú planeas tener hijos, dependiendo del número de hijos, hasta 30.000 euros que puedes utilizar libremente, que el gobierno no te dice lo usas en esto, lo usas en esto otro, no es un crédito libre, no es un crédito, es una subvención libre en caso de tener 3 hijos, pero también prorrateada si tienes 1, 2 o completas el tercer hijo. Las mamás que tienen 4 hijos, por ejemplo, no pagan impuestos sobre la renta nunca en su vida. Hay montones de políticas, hay políticas para para compra de viviendas. Los tratamientos de fertilidad fueron asumidos todos por el gobierno húngaro y son ofrecidos de manera gratuita. Infinidad de programas, que eso va a ser un capítulo aparte, se los prometo, el tema social acá en Hungría. Entonces, ese es el primer punto de eje del gobierno húngaro, creo que sumado al punto económico, a un sólido crecimiento económico que se ha venido demostrando según las estadísticas tanto del Fondo Monetario Internacional como de la propia Unión Europea. De hecho, es una de las economías que más rápido se recuperó luego de la crisis del coronavirus, y esto hace que Hungría cada vez se solidifique más económicamente. Ahora, este crecimiento económico va sustentado con una profunda inversión extranjera en
varios sectores y varias áreas del acontecer productivo húngaro. Hungría es un país muy pequeño. Por ejemplo, les puedo hacer la comparación. Yo sé que muchas personas me están viendo desde Venezuela. En Venezuela cabría 3 veces Hungría en el estado Bolívar, que es donde el Salto Ángel, para los que me ven fuera de Venezuela o no son venezolanos. Es un país realmente pequeño, ¿no? Entonces su economía se basa en la manufactura y en turismo, obviamente, por ser una de las ciudades más bellas de Europa y, por qué no, del mundo, y también en la inversión extranjera por la facilidad la facilidad a nivel de impuestos que se le ofrece a las transnacionales para instalarse acá y, en este sentido, contratar personal. Obviamente lo traen tanto de afuera como localmente, y esto hace que dinamice y potencie la economía. Entonces, si nos dirigimos un poquito, todo esto viene sustentado por cifras, por números. Voy a ir dejando algunos pantallazos con estos datos que hemos estado hablando para que vean de dónde tomó la fuente, y la fuente de todos los datos que estamos hablando los estoy dejando también en la descripción del video por si acaso quieres ver más. Repito, no hay nada en español, así que te comento también que vamos a hacer un podcast en inglés 2 veces al mes, o sea, el 15 y el último de cada mes, para que también contribuyamos en ese sentido. Así que bueno, así definimos el gobierno de Víctor Orbán, gobierno nacionalista, y esta palabra a algunos les choca, a algunos la usan incluso como insulto. No entiendo por qué, porque, repito, sin apegarse a ideologías, sino que usan la ideología para insultar. Me refiero a los medios. Y ya cuando tú lees un titular, por ejemplo, del País de España, lo primero que te dice es ultranacionalista y conservador Víctor Orbán. Si tú lees un medio que empieza colocándole un adjetivo a la persona de la que se está hablando, señores, ese titular está tendencioso, está ya direccionado. También les cuento rápidamente, yo estudié periodismo, me faltaron apenas un año para poder graduarme de periodismo, así que soy abogado, soy casi periodista, así que y di clases en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas por aproximadamente 9 años de filosofía del derecho, así que podemos conversar largo y tendido sobre estos temas, ¿no? Sobre todo acerca de las motivaciones, ¿no? Y lo que sería la ontología, lo que es con la deontología, que creemos que es lo que debe ser, o lo que se aspira que sea, el deber ser. Entonces, nada, terminando la definición del gobierno húngaro, se reconoce como nacionalista, como cristiano y como conservador. Se usan estos discursos como insultos, como adjetivos peyorativos en mucha prensa y a nivel político también. Ahora, nacionalista, y aquí quizás saltamos al tercer punto, y eso lo hablamos después. Nacionalista no es un pecado. Ser nacionalista, amar a su país y querer lo mejor para su país, no creo que sea algo negativo, sobre todo para los que ejercen la primera magistratura, que en este caso, como les cuento, es primer ministro. También hay un presidente, pero tiene otras funciones más restringidas que el primer ministro. El poder ejecutivo recae 100% en el primer ministro. El poder ejecutivo recae en el primer ministro. Así que bueno, ese es un panorama de cómo es la política del gobierno húngaro en general, ¿no? El gobierno que preside, como les dije, Víctor Orbán. Ahora, para yo hablarles de la oposición húngara, tengo que remitirme, a juro, al pasado comunista que tiene Hungría. Es muy importante que ustedes sepan que luego de la Segunda Guerra Mundial, Hungría fue ocupada por los rusos. Ellos dicen que la liberaron, pero expulsaron a los nazis, es verdad, pero la ocuparon. La ocuparon hasta principios de la década de los 90, cuando finalmente se disuelve la Unión Soviética. Y en esta ocupación hubo torturas, hubo asesinatos, hubo persecución. Fue luego de la Segunda Guerra Mundial cuando mi abuelo huye de las filas militares en las que servía y toma un barco sin destino fijo y aterriza en las costas de Venezuela. Y esta guerra fue, obviamente, como ustedes saben, dividida o realizada por dos bandos muy, muy definidos.
Lamentablemente Hungría, siendo históricamente un aliado de Alemania, se puso del lado de los alemanes, obviamente con aspiraciones de recuperar los territorios que le habían sido arrebatados con el Tratado de Trianon, que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema histórico es bastante importante porque luego del 45 se vivió, como les dije, hasta el principio de la década de los 90, bajo un régimen comunista, con un quiebre en la historia, y esto es lo que se celebra el próximo sábado, se conmemora, se celebra es el grito de libertad de los húngaros, hasta que el 23 de octubre de 1956, una manifestación popular que empezó en el Parlamento húngaro se convirtió en un grito de libertad en contra de la ocupación soviética en Hungría. Esta revolución, que se le conoce de algunas formas, pero los entendidos la llaman mejor lucha por la libertad, logró efectivamente expulsar a los rusos de Budapest a un altísimo costo ciudadano, porque fueron los hombres, las mujeres, los niños que tomaron sus armas a defender su nación, y luego fueron creo que a la semana más o menos, 6, depende del punto histórico en que se vea, pero máximo 5 días, 6 días duraron los rusos en reagruparse y volver y aplastarla brutalmente el alzamiento popular, sin apoyo internacional por parte de los partisanos húngaros, de los nacionalistas húngaros, por un problema que la comunidad internacional no quería verlo de cerca, porque habían tensiones muy fuertes en el canal de Suez en África, y porque estaba en pleno desarrollo la Guerra Fría y no quería ninguna potencia occidental entrar en conflicto directo con la Unión Soviética. Entonces, bueno, luego del 56, de esta revolución que estamos hablando, de este alzamiento popular, hasta los principios de la década de los 90, se vivió bajo una férrea ocupación comunista, y al húngaro le quedó, en diferentes opiniones, porque hay diferentes opiniones, el recuerdo de tan marcada época sin libertad. Era un gobierno títere de la Unión Soviética, y se perseguía al que hablara mal del gobierno, un poco el tema parecido al tema de Venezuela, obviamente una persecución implacable, ¿no? Incluso entre familias y entre vecinos, bastante complicado, fue bastante duro. Ahora, ¿por qué me refiero a todo esto? Porque para volver al panorama actual político húngaro, resulta que la oposición es, obviamente, si el gobierno es de corte conservador, de derecha, nacionalista, cristiano, la oposición es todo lo contrario. Y es también definirla una tarea difícil, porque ni ellos saben qué son. Existe un bloque muy definido, y esto sí hay que decirlo claramente, y está muy bien por ello, que siempre se han denominado y son comunistas. El Partido Comunista de Hungría y el partido que es netamente de izquierda. Esta ideología fue la que llevó al poder al primer ministro Ferenc Gyurcsány. Esto fue antes de estos dos periodos que estamos hablando de Viktor Orbán, y por una crisis económica profunda que sufrió Hungría en el año 2009, y por temas bastante polémicos, que ya hablaremos de eso, renunció, se hicieron elecciones y Viktor Orbán fue el elegido para conducir la nación de ahí en lo sucesivo. Ahora, luego de esto, estos años, desde el 2010, estamos hablando de 11 años de mandato de Orbán, diferentes reformas, crecimiento económico sostenido, la oposición se limitó a oponer, en este caso la izquierda, se limitó a oponerse al proyecto de Orbán, pero sin ninguna propuesta concreta, más allá de las soluciones, entre grandes comillas, que te puede ofrecer el comunismo, que nosotros sabemos cuáles son, y la izquierda, que realmente nos lleva a nada. Se lo decimos por experiencia, se lo decimos porque lo padecimos, se lo decimos porque vimos cómo arruinaron el país más rico de Latinoamérica, como también hundieron a Hungría en el atraso después del 56 hasta principios de los 90. Así que del comunismo no queda nada bueno, ni del socialismo tampoco, ni de nada que tenga que ver con una ideología de izquierda. Ahora, conforme a esto y conforme al terrible gobierno de Ferenc Gyurcsány antes de estos dos mandatos de Viktor Orbán, el húngaro
no voy a decir que quedó traumado, pero sí dijo y comparó lo que tienen ahora y dice, no, ¿para qué vamos a volver atrás? Pero este bloque está muy bien definido lo que es la izquierda húngara. Luego han orbitado diferentes partidos en el acontecer nacional húngaro y tratando de alguna forma de arrebatarle el poder al primer ministro o de tomar quizás posiciones importantes tanto en la asamblea, en el parlamento húngaro, como en algunas localidades, tanto en Budapest, algunos distritos, o en el interior del país, donde Fidesz es el partido del primer ministro Víctor Orbán, donde Fidesz tiene una presencia bastante importante. Ahora, estamos hablando de la oposición húngara. ¿Qué está pasando y por qué nace este podcast y por qué es tan importante y por qué me sentí, tenemos ahí 27 minutos, por qué me sentí en la obligación de hablar con todos ustedes y de darles quizás este abreboca y este recuento a grosso modo, obviamente, sin ser tampoco un experto, lo digo y lo repito muchas veces, ¿por qué hacemos todo esto? Porque, señores, es importante que ustedes sepan que en abril del próximo año se van a celebrar las elecciones parlamentarias y la oposición, esta izquierda que nunca no, que después de ese terrible gobierno y esa carta de presentación y esas palabras de los propios exgobernantes donde dijeron que descaradamente ellos le han mentido al pueblo húngaro, y eso fue lo que llevó a una de las grandes protestas en Hungría, esta izquierda busca de alguna forma volverse a hacer con el poder, pero solos no pueden. Solos no pueden porque simple y llanamente no tienen el apoyo del pueblo como lo tuvieron en principios de la década del 2000 y donde quizás había alguna remembranza por decir, bueno, nos gustaba un poco como vivíamos en comunismo, vamos a ver qué podemos hacer diferente, y fue un desastre. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene entonces? En estas elecciones, la oposición ha tratado de mil maneras en las elecciones anteriores tratar de minar el poder político de Fidesz en el Parlamento húngaro, que además hay que decirle, y les cuento, tiene 2/3 de la Asamblea Nacional, perdón, del Parlamento húngaro. Esto quiere decir que tiene una mayoría absoluta, es decir, que arrasó en las últimas elecciones de este calibre, así que esto le dio una legitimidad impresionante al gobierno de Fidesz en Hungría. Ahora, a pesar de esta legitimidad, hace 2 años, como les venía hablando, en las elecciones municipales, lamentablemente, y debo decirlo porque se ve la diferencia en gestión pública, el alcalde saliente de Budapest, que quería reelegirse, perdió las elecciones contra, no los comunistas, por los que le digo este estigma que tienen los comunistas y obviamente por el desastre que habían hecho de gobierno antes, y el señor Gergely Karácsony ganó las elecciones para la alcaldía mayor de Budapest, siendo el alcalde de Budapest desde hace 2 años. Ahora, y yo creo que muchos de los que viven acá en Budapest pueden estar de acuerdo conmigo, ha sido una gestión terrible, terrible. Este señor era alcalde del distrito de Zuglo, donde hubo varias irregularidades que cuando consiga la fuente de todas estas noticias que ya he leído, se las voy dejando aquí abajo también, y ya hablaremos un poco de este señor en un capítulo aparte, pero total que se identifica como liberal, y me atrevo a comentarles que considero yo de los nuevos liberales o progres, que vienen siendo gente de izquierda con estudios y con una ideología recubierta para no decir que son de izquierda o para no abrirse a decir que son de izquierda, pero obviamente son de tendencia de izquierda. ¿Por qué? Porque las propuestas que hacen, las pocas propuestas que hacen y todo lo que buscan es la forma de llevar gobiernos populistas o de llevar unas gestiones populistas que además no propongan la construcción de nada nuevo, sino derrumbar el modelo que ya está hecho para hacer una nueva sociedad, para distribuir mejor los medios de producción, para que el pueblo sea el protagonista del verdadero gobierno. Eso es más o menos lo que proclaman acá los liberales y los de izquierda. Y obviamente el lobby, hay que decirlo,
no voy a decir lobby porque quizás eso también suena como sectorizarlo, sino simplemente las aspiraciones LGTBQ de legalizar el matrimonio igualitario, este movimiento de BLM, de Black Lives Matter, que acá a Hungría no llegó, o sea, para ellos lamentablemente no llegó, pero que viene sí con una muy fuerte influencia de un señor que se llama George Soros, que es mundialmente conocido por promover una sociedad abierta, la Open Society. Ahora, ¿por qué estos vienen en alianza con lo que se dice, con lo que lo estoy dándoles a conocer del actual alcalde de Budapest? Porque uno de los discursos de este sector de oposición es decir que acá no hay libertad, que no hay libertad de prensa, que se persigue a las ONG, que se persigue al que piense distinto contra el gobierno, que se meten presos los opositores, que no hay Estado de Derecho. Siga usted. Ahora, esto viene concatenado con un ataque de prensa internacional que ha hecho que este conglomerado progre, que no se termina de definir de izquierda, pero que actúa como izquierda, ataca directamente al gobierno de Víctor Orbán, y ya desde etapas un poco más serias, este consenso, esta coalición, ha llegado incluso a las élites de la Unión Europea tratando de sancionar al gobierno húngaro e incluso al gobierno polaco, que tiene una postura bastante parecida a la del gobierno húngaro, incluso a ellos sancionándolos a nivel del Consejo Europeo. Pero esto también es tema para otro video. Volvemos a la oposición. Tenemos a este señor entonces, que es del Partido Verde, gana las elecciones de Budapest y ha hecho una serie de cosas que han sido realmente terribles. Por ejemplo, ha acabado con el tráfico de la ciudad en el sentido de la movilidad. Hoy día es un caos tomar un autobús en Budapest y llegar de un sitio a otro como se hacía normalmente hace 2 años. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos con la típica conducta socialista, la típica conducta de izquierda, en vez de hacer cosas nuevas, están tratando de transformar lo que está hecho para hacer espacios diferentes, para hacer espacios, decir que hicieron una obra, por ejemplo, el Puente de las Cadenas, uno de esos puentes icónicos, estoy dejándoles una foto para que lo vean, o incluso un video, ¿por qué no? El Puente de las Cadenas, que ya un proyecto de renovación estaba listo por la alcaldía saliente, e igual la plaza de Blaha Luisa, que es una plaza que está no en el centro de Budapest, pero muy cerquita del distrito judío, y es una zona de mucho tránsito. También ese proyecto estaba ya contemplado por la anterior gestión, la anterior administración de la ciudad de Budapest. Luego, queriendo darle un uso diferente al puente de las cadenas del que tiene, vehicular y de tránsito, en vez de construir un puente nuevo totalmente. Y recientemente, hace unos 6 meses, se está dividiendo o se está trabajando frente al Parlamento húngaro en el lado derecho, en el sentido de Buda. Para los que viven en Budapest saben lo que estoy hablando. Quitando una parte de la vía para que en vez de que pasen carros, pasen personas. Ojo, la idea está bien, pero este señor se vive quejando que la ciudad de Budapest está ahogada a nivel presupuestario. Entonces, si está ahogado a nivel presupuestario, ¿por qué realiza obras, según él, que no tiene presupuesto, que el gobierno central le niega a la ciudad de Budapest lo que por derecho le corresponde? Si eso fuera así, ¿por qué no prioriza o por qué no coloca lo que debe colocar de primero y se encarga de maquillar donde no hace falta maquillar? Porque por ahora, si tienes otras urgencias, esa parte funcionaba bien. Simplemente para decir, aquí este personaje hizo algo. Ahora, eso sí fue, hay que decirlo, fue una derrota dura para el Fidesz, para el partido de gobierno, y esto conllevó a que se empezaran a escuchar unas voces a nivel de prensa internacional que este señor podía ser el próximo candidato a primer ministro en las próximas elecciones si lograba una alianza con la izquierda, no vamos a decir no rancia, pero sí con la izquierda radical o la izquierda pura de Hungría, que viene encarnada por Ferenc Gyurcsány, que todavía sigue activo en la política, esta vez, como su cara quedó bastante desprestigiada, esta vez en la cara de su esposa Klára Dobrev. Ahora, este señor en busca de ese camino a ser primer ministro, forjó una alianza,
no solamente con el Partido Comunista y con los partidos de izquierda húngaros, sino que entre todos ellos se pusieron de acuerdo para formar una especie de primarias de cara a ver entre ellos quién tenía las mejores opciones para llegar a ser el primer ministro de Hungría en abril del 2022. Y sí, puede ser democrática, porque hay que decirlo que fueron a sus elecciones, se reunieron en una placita y firmaron unas hojas, entonces, bueno, por lo menos por ahí pudieron ponerse de acuerdo entre ellos. Pero lo pintoresco de esto, y es que es, como decimos en Venezuela, un arroz con mango, es decir, algo que no tiene sentido, quizás a algunos les guste el arroz con mango, pero a la mayoría de las personas no. Resulta que en este partido conviven la extrema derecha, que es el partido Jobbik, la izquierda, los liberales y ahora este señor que era el ungido por la prensa, Gergely Karachany, que era el que todo el mundo decía que era el próximo primer ministro de Hungría, la BBC de Londres, el New York Times, en fin, una cantidad de personas haciéndole lobby a este señor. Y señores, 3 días antes de la segunda vuelta, porque además hicieron por 2 vueltas, ganó la primera vuelta la señora Klára Dobrev, este señor quedó de segundo, y un alcalde conservador, escuchen ustedes, conservador, ex militante del partido Fidesz, este señor quedó de tercer lugar, estamos hablando de Peter Markievicz. Imagínense ustedes que después de todo esto, estos 3 señores van a una segunda ronda y el ungido por la prensa internacional, el elegido para blandir la espada de la victoria ante el tirano Víctor Orbán, tirano entre comillas, es este señor, Gergely Karachany, renunció a sus aspiraciones de primer ministro porque los números no le daban. Porque la gestión en la alcaldía de Budapest ha sido un desastre. Porque de gobierno tiene para mostrar suciedad en las calles, tráfico acumulado, quejas. Este señor, le estoy dejando su Facebook aquí abajo. Les voy a colocar algunos posts de él mientras hablo, para que, llévame un poquito para acá, mientras hablo, para que ustedes vean. Señores, este señor en Facebook lo que hace es nombrar a Orbán. En Twitter lo que hace es nombrar a Orbán. Y es un voto castigo, está buscando el voto castigo. Y este discurso no caló, porque no hay propuestas. Por ejemplo, cuando, y voy a dejar otro video aquí, o aquí, no sé en qué lado de YouTube sale, que hice en mi canal principal, Un Latino Magiar, con el tema del puente de las cadenas. Señores, en vez de proponer un puente nuevo, peatonal, por ejemplo, es que le gusta lo verde, lo bonito y tal, lo nuevo, ajá, quiere hacer cosas nuevas, tal, propone la creación de un nuevo puente, Muy pocas personas saben que, no, esto lo dejamos para después, para el próximo video, porque a este señor le vamos a dedicar un video completo porque la comiquita que hizo fue espectacular, fue de reírse. Ahora, para terminar el contexto, porque me estoy extendiendo bastante en el tema de la oposición húngara, la oposición al gobierno de Hungría. Ahora, estos 3 señores, como les dije, estaban en la última ronda. Klára Dobrev, que es la esposa del señor Ferenc Gyurcsány, que ya les he contado quién es este personaje. Imagínense la gestión de Budapest maximizada en Hungría, y este desastre hizo que ni siquiera ellos tuvieran opciones reales de ganar ninguna elección importante por el desastre que hicieron. Ahora, entonces, esta señora llegó de primero, en la primera ronda, Gergely Karachany, el alcalde de Budapest, de segundo lugar, y este señor Peter Markievicz de tercer lugar. Ahora, ¿qué pasó? Que el señor Karachany, el ungido por la prensa internacional, renunció, pero declinando sus aspiraciones por el que llegó de tercero en las elecciones primarias, que es el señor Peter Markievicz. Y aquí vamos con él. ¿Quién es el señor Peter Markievicz? Es un conservador muy preparado, y eso hay que decirlo, muy preparado. Y lo digo conservador porque él se denomina conservador. Ojo. Y él asumió los votos para la segunda vuelta del señor Karachany, que hizo un acto público para estrecharle la mano y decirle: los que querían que yo fuera primer ministro, voten por él, que este va a ser nuestro candidato para derrotar a Orbán. Y este señor, hay que decirlo, ha tenido una buena gestión en un municipio, en una región de Hungría bastante pequeña. Y eso fue lo llamativo, que el poderoso, el que es alcalde de la bella y hermosa ciudad de Budapest, se declinó sus aspiraciones a ser primer ministro ante este señor, que es el alcalde de una ciudad
relativamente pequeña comparada con Hungría. Hablamos de una densidad de población de tan solo 44.000 personas, cuando Budapest se estima que hay al menos 1.100.000, 1.500.000 de personas. Ahora, como ustedes lo habrán escuchado en las noticias, el señor Peter Markizai ha ganado la segunda ronda de las elecciones y se va a medir contra el partido Fidesz el próximo abril del 2022. Ahora, te comento, a ti que me estás viendo y que te he dado este panorama general, ¿no? De hecho, los invito a que me comenten. Tenemos un canal de Telegram, lo voy a estar dejando siempre por acá, esto debí decirlo al principio, pero tenemos un canal de Telegram, lo dejo en la descripción, para que ustedes que están viendo ahí y no consiguen información política de Hungría en español, lo vamos a estar compartiendo por ahí. Y luego una página web que tenemos habilitada que va a salir en un mes más o menos. El grupo de Telegram se llama Hungarorum / o guión un latino magiar. Lo estoy dejando aquí abajo para que se unan y entre todos debatamos, compartamos. Incluso, señores, si tú eres de izquierda, si tú eres liberal y quieres debatir, esta ventana también es para ti, porque me encantaría escucharte, pero acá en Hungría. Acá en Hungría. No quiero lobbies internacionales, no quiero que me hables de Estados Unidos, no quiero que siempre el discursito de echar la culpa a los de afuera y no ver lo que está pasando acá. Son también totalmente invitados porque, señores, es que aquí hay libertad de expresión, aquí hay democracia, aquí tú puedes salir a hablar de lo que tú quieras. Aquí se dice que el gobierno es anti tal, anti esto, y las marchas llegan al Parlamento, no se les prohíbe su derecho de circulación, su derecho a manifestarse. Tú puedes ir incluso con una gorra del partido DK, la Coalición Democrática, y no pasa nada. Y no pasa nada. Incluso tú puedes ir por la calle con una que me dice el Che Guevara y nadie te va a hacer nada. Entonces, se contrasta lo que dicen los medios con lo que uno ve en la realidad, con lo que uno ve en la calle. Así que bueno, este señor, Peter Markizai, va a ser el nuevo contendiente de Fidesz y de Viktor Orbán de cara a las próximas elecciones de abril de 2022. Este es más o menos el panorama político actual de Hungría. El señor Markizai empezó su flamante carrera como primer ministro diciendo que Jesucristo era socialista. ¿Dónde hemos escuchado eso? Se los voy a dejar ahora. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia. Y ustedes se imaginarán, si lo escuchamos de este señor que vieron ahora, ¿dónde más lo vamos a poder escuchar? Así que bueno, además, imagínense, y esto es para mis amigos latinoamericanos o quizás españoles, porque el canal, la mayoría de personas que me ven son de México, de España y de Argentina y de Venezuela, ¿cómo no? Imagínense que ustedes agarraran en una mesa y sientas al Che Guevara con Augusto Pinochet, con Greta Thunberg y le pones también, no sé, vamos a algún conservador retirado. Eliges tú, ponle tú el cuarto nombre, yo te pongo esos tres sobre la mesa. Y esos tres junto al cuarto, que va a ser el que va a gobernar, según ellos, tienen que buscar una fórmula de gobierno para un país. Señores, la improvisación, y lo digo así muy claramente, porque este señor Caraccioni, que era el ungido por la prensa, 3 días antes de renunciar a su candidatura dijo, no, yo no voy a renunciar, yo voy a segunda vuelta. A ese nivel de improvisación va a llegar esta persona que se autodenomina católico conservador, pero está de acuerdo, por ejemplo, con que el material LGBTQ sea accesible a menores de 18 años, cosa que ahorita en Hungría está prohibida. Y después vamos a tocar ese tema que sé que es muy delicado y quiero que sepan que soy lo más tolerante posible. Tengo amigos homosexuales, tengo amigos lesbianas y los adoro con todo mi corazón, incluso los apoyo en sus causas, pero el no estar de acuerdo no me hace un intolerante. Ojo, no estar de acuerdo con ciertas cosas, porque con otras cosas sí estoy de acuerdo, pero con ciertas cosas no estoy de acuerdo. Una de las cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo es que una minoría le quiere imponer a la mayoría cómo vivir. Eso jamás va a estar de acuerdo, porque eso fue lo que vimos
tanto en el comunismo soviético que hubo acá, tanto lo que está pasando ahorita en Venezuela, como lo que pasó en la Alemania nazi de Adolf Hitler, y siga usted contando. Aunque hay que decirlo que en la Alemania nazi eran mayoría, es el gobierno nacional socialista. Era un clamor popular que venía sangrando por lo que habían pasado con Alemania, endeudada, desmembrada, desimperializada, si se pudiese decir, de la Primera Guerra Mundial, y este sentimiento de revancha, de revanchismo, adoptó este señor austriaco que lo llevó al poder a cometer fechorías, a cometer crímenes terribles en nombre de un Estado superior que él creía que eran la raza aria. Pero él tenía el apoyo popular. Ahora, imagínense ustedes que este señor, Peter Markizai, le toca asumir la primera magistratura del gobierno de Hungría en el 2022 y llegue la señora Klára Dobrev a cobrar sus facturas políticas. Mire, señor, nosotros los socialistas queremos esto. Atrás de la señora Dobrev está Ferenc Gyurcsány pidiéndole también, señor, acuérdese, mi esposa pide esto, yo pido esto. Luego le llega al alcalde de Budapest el Partido Liberal, el Partido Progresista, el Partido Verde, el Partido... Señor, usted a mí también me va a dar esto. Sin contar que en la misma alianza firmaron un pacto la extrema derecha que viene representada por el partido Jobbik. Imagínense usted, y el que es conservador. Imagínense usted a nivel ni siquiera ideológico. Porque el gobierno actual de Hungría tiene un panorama bastante definido, protección de familia, protección de las fronteras, el tema de migración que no le hemos hablado y es un desastre. Es un desastre como están manejando la política migratoria exterior y le quieren achacar esos desastres a Hungría. Porque Hungría simplemente agarró y cerró sus fronteras, porque no van a pasar. El que quiera venir para Hungría, señores, que venga de forma legal. Que venga de forma legal. ¿Ustedes creen que hay xenofobia en este país? Pregúntenmelo a mí, con esta cara de latino que yo tengo. Yo salgo para la calle, ¿ustedes creen que a mí me dicen algo? ¿Creen que me dicen algo? Yo hablo en español en el metro, mi novia es venezolana. Hablamos en español donde queramos. ¿Y ustedes creen que a mí me han hecho algo, me han dicho algo, sin saber que me llamo Ferenc? O sin saber que estoy aprendiendo húngaro. No, señores, no. En mi empresa, donde yo trabajo, en el sitio donde yo trabajé y donde he trabajado en 2 o 3 multinacionales, el 60% son personas internacionales. Yo he trabajado con gente de Namibia, imagínense, África. He trabajado con gente de Azerbaiyán, he trabajado con gente de Estados Unidos, ¿cómo no? He trabajado con gente de Latinoamérica, de Cuba, de Argentina, de México, de Guatemala, húngaros, por supuesto. Entonces, ¿cómo uno escucha que el gobierno es xenofóbico, que no quiere inmigrantes, que aquí... Ustedes pensarán entonces que aquí solamente viven húngaros? ¿Sí o no? Vamos a hablar claro. Tú que me estás viendo, si metes en Google y pon gobierno de Víctor Orbán, xenofóbico, anti-inmigrante, claro, hay que decirlo. Por lo menos en mi caso y en muchos lo que me están viendo son magyares también, son húngaros, somos húngaros. Mucha gente se ofende porque yo diga esto. Y capaz llegaron hasta el final de este video, que ya vamos por 21 minutos la segunda parte, porque tengo por ahí un contador. Mucha gente se ofende que yo diga esto. Pero lo voy a seguir diciendo porque así lo dice mi sangre primero, segundo mi documentación y tercero mi espíritu. Entonces para esas personas que no sé si es que se sienten más que los demás por decirle, no, tú no eres húngaro porque no naciste en Hungría. Dígale eso a toda la diáspora húngara que fue apartada de su territorio por el tema de Trianon. Dígale eso por ejemplo, una persona como mi abuelo que llegó, que luchó en la Segunda Guerra Mundial por Hungría y fue un amor callado, silente que tuvo hasta el día de su muerte. No saben, señor. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Así que me gusta mucho hablar de esos temas. Imagínense ustedes que este señor, pagando todos estos pactos, quiera empezar a gobernar en la Hungría actual. En una Hungría fuerte, en una Hungría plagada de empresas multinacionales que tienen sus sedes tanto de fábricas como centros de servicio acá, porque le da una excelente calidad de vida a sus trabajadores, la ciudad, y porque además el salario es competitivo a nivel local.
Hay brechas que hay que mejorar. No estoy diciendo, ojo con esto, que el gobierno es perfecto. Ellos mismos están conscientes de que tienen muchísimas cosas que mejorar, pero hay prioridades. Hay prioridades. Y entre esas prioridades está posicionar a Hungría como un país que suena a nivel internacional, y lo han hecho. Con la Eurocopa pasada, de la cual tuve la bonita experiencia de ser reportero para Latinoamérica, reportero de televisión, unos estadios de fútbol espectaculares porque promueven el deporte, porque el deporte promueve además una sociedad sana, una sociedad sin ocio, como se ve en algunos países de Europa, incluso sin mencionar Latinoamérica, porque es injusto comparar países de Latinoamérica con Hungría. Ni siquiera, no voy a mencionar ningún país, no se puede comparar países de Latinoamérica con Hungría. A nivel de seguridad personal, que es uno de los países más seguros, a nivel de seguridad doméstica, por decirlo, a nivel de terrorismo y antiterrorismo, las autoridades húngaras son maravillosas manejando esto. Y sí, señores, a nivel de control de fronteras. Esto lo vamos a hablar en un tema aparte, porque es muy importante que ustedes sepan qué pasó a nivel migratorio acá en el 2015, en la crisis de Keleti. ¿Por qué se construyó una barrera de rejas con Serbia? ¿Y por qué, señores, hace un par de meses, 8 o 9 países fronterizos de la Unión Europea dijeron, estamos de acuerdo con lo que hizo Hungría, necesitamos que la Unión Europea financie seguridad fronteriza en nuestros países porque se viene una crisis importante migratoria muy pronto, de nuevo, por el tema Afganistán, que está en boga también. Así que bueno, yo creo que esto ha sido un suficiente abreboca de todo lo que vamos a hablar en este canal. Hoy tocamos bastantes temas, no sé cómo vaya a quedar ese índice aquí abajo, ojalá quede ordenadito, pero si no, espero que se hayan disfrutado conmigo esta tertulia. Tenemos ahí 24 minutos, le sumamos a los otros, tenemos casi la hora, vamos a cumplir casi la hora de programa. Espero que de verdad les haya gustado, los invito a debatir conmigo. Además les informo que vamos a tener invitados muy seguido en el canal, sobre todo latinos magiares. Vamos a tener, saben que mi canal principal se llama Un Latino Magiar, y es por eso, porque soy venezolano húngaro. También tengo un amigo, un gran amigo cubano húngaro. Tengo un amigo venezolano de familia húngara, que de papá húngaro, que me gustaría tenerlo en el podcast. Tengo personas que no son tan amigas, pero que me gustaría tener en el podcast. Y tú que me estás viendo, si quieres sentarte aquí conmigo un día a debatir, hablar con ustedes, incluso me gustaría hacerlos en vivo para incluirlos a ustedes en la conversación. Eso viene para este canal, así que te recomiendo que te suscribas para que aprendas un poquito o entendamos juntos y juntos desglosemos como latinoamericanos, como hispanoparlantes, porque también incluyo a la gente de España, que los incluyo acá, para que todos divaguemos y veamos qué está pasando en Hungría, y si es verdad que eso que lees en el país de España, si es verdad que eso que lees en CNN a veces, es como es. Incluso, señores, vamos a hacer unos videos que son muy interesantes de las entrevistas que le han hecho, por ejemplo, a Orbán en inglés y al ministro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjártó, que estoy dejando fotos de todas estas personas de las que estoy hablando para que los vayan reconociendo, de Peter Szijjártó, que, señores, maneja la prensa a nivel espectacular. Creo yo que ese sería el próximo candidato a primer ministro cuando el partido Fidesz lo decía. Así que eso es bastante importante, que vayamos viendo las caras. Yo estoy dejando foticos acá en el video de todo lo que hablamos, o dejé, mejor dicho. Y esto va a ser además que ustedes vayan conociendo, que el que tenga interés pueda opinar conmigo. Si me ves desde otras partes de Europa y hablas español, bienvenido a esta comunidad. Y que sepas que acá en Hungría, y voy a permitirme ya los últimos 10 o 15 minutos para terminar con mi opinión personal de todo esto que está pasando, porque siempre la voy a dar, que te permitas abrirte a conocer qué está pasando en Hungría y por qué tú escuchas tanto el nombre de Viktor Orbán en los medios internacionales cuando se trata de decir a nivel de pecado que es xenófobo, que es homófobo, xenófobo, homófobo, ultranacionalista, dictador, ultraconservador. Siga usted y pare usted de contar. Así que bueno, ya cerrando este primer capítulo de Hungarorum capítulo 1, espero que les haya gustado, espero que les haya resultado interesante tanto como a mí hacerlo. Recuerden que el podcast va a estar en inglés también.
cada 15 días, así que la semana que viene vamos con un video en inglés y en español. Este va a salir todos los jueves, el de inglés va a salir todos los viernes. Así que pendiente por ahí, los dos con invitados. Incluso con el canal de inglés vamos a tener algunos invitados húngaros para que ustedes también puedan, ¿por qué no?, conversar con nosotros. Vamos a hacerlo streaming por el canal de YouTube. Yo les iré avisando también por el canal de Telegram. Recuérdense meterse aquí abajo en el canal de Telegram o googlean en Telegram Hungarorum con M al final. Hungarorum, un latino magiar, cualquiera de los dos te va a salir. Y se unen por ahí por el canal, empezamos a debatir. Y si estás aquí en Budapest o incluso online, me va a gustar muchísimo tener personas de otras partes de Latinoamérica, ¿por qué no de España?, que nos den su opinión de lo que ven aquí en Hungría y si quieren hacer alguna pregunta o si quieren conversar juntos. Yo no tengo la verdad de todo. Todo esto que les estoy comentando es mi punto de vista, es lo que yo he vivido los 4 años que tengo acá. Y con esto voy a cerrar este video de hoy. Con mi percepción de todo lo que está pasando y que se viene también para el futuro húngaro, ¿no? Primero, quiero decirles que yo estoy francamente no preocupado, pero sí alarmado, como hay mucho desconocimiento a nivel público de cómo se están manejando las cosas acá. Porque la gente llega, visita Budapest, ve que todo está bien. O sea, si no hablamos de tráfico y de basura y también el tema de los indigentes que está bastante complicado. Luego también hablamos de eso porque es un tema bastante sensible y que a mí en lo personal me duele mucho ver personas en la calle. Si tú llegas, pero a nivel de calidad de vida, la ciudad es espectacular. Entonces, si tú llegas acá y ves todo bien y tú dices, wow, pero esta no es la Hungría que me contaron. Y mucha gente que ha venido de visita me lo dice, esto no es la Hungría que yo me he contado. O la gente dice, peor, yo no me meto en política, a mí eso no me afecta. Señor, sí le afecta. Sí le afecta. Porque ¿saben qué? La primera medida que quiere asumir el señor Markizai en lo que tome la dirección del primer ministro de Hungría, si lamentablemente, de que hoy como opinión, si lamentablemente lo llega a hacer, es implantar el euro en Hungría. Estamos en la Unión Europea, estamos en el territorio Schengen, pero la economía húngara, después del desastre que hubo en la década pasada, a la década antepasada, porque ya entramos en la década 2020, señores, necesitaba un tiempo de estabilidad, de crecimiento, de solidificación. Están los planes, cómo no asumir la moneda euro, pero hasta ahora no es viable. Como no ha sido viable en República Checa, como no ha sido viable en algunos países de Europa, que están en la Unión Europea y que están en el territorio Schengen. Así que pendientes por ahí. Entonces, este gobierno de improvisación que se viene en Hungría va a ser bastante complicado porque va a ser una mezcla de ideologías y de tendencias y de cobros de facturas políticas muy difícil, que inevitablemente va a llevar a que vuelva a gobernar el Fidesz luego de 4 años. Me preguntan a mí, miren, primero voy a hablar como húngaro. Yo estoy realmente encantado y agradado de lo que he visto en Hungría a todo nivel. Tengo una familia hermosa en el estado de Debrecen, que está cerquita de la frontera con Ucrania. Mi familia húngara es de más de 30 personas, ninguno habla español, poquitos hablan inglés y me recibieron en lo que llegué como el rompecabezas perdido de la mesa que se rompió por la Segunda Guerra Mundial. Me recibieron con amor, me recibieron con afecto. Los pueblos que he visitado Esztergom, estoy dejando foticos de los pueblos que estoy hablando. He visitado Visegrad, he visitado Szentendre. Y la gente cuando te escucha hablando español se sonríe y cuando tú le respondes con un Ioana Podkivano se sonríen aún más. Si uno hace el esfuerzo por integrarse, porque el que llegó acá, porque yo no le implanto mi pasaporte a la gente en la cara, simplemente la gente me pregunta, Kivat, ¿quién eres? Y yo les digo, Ferenc vagyok, soy Ferenc, imagínense. Y este señor, ya va, porque simplemente con decir Ioana Podkivano, ellos saben que no hablo, o sea, que no soy nativo de Hungría. Pero no me han hecho sentir menos, no me han hecho sentir menos húngaro. Incluso las personas que se fueron de acá de niños, vivieron en Venezuela, vivieron en Argentina, luego se regresaron a Hungría,
nos han tratado como lo que somos, como húngaros. Así que este es un país muy, muy hermoso. Yo les diría a muchas personas que incluso tengo un par de amigos que no les gusta mucho que cuando los escuchan hablando español, la gente se les queda viendo. Pero yo recuerdo mis tiempos en Venezuela cuando yo escuchaba a dos chinos hablando, por ejemplo, y yo me les quedaba viendo porque me interesaba el idioma. Me daba curiosidad escucharlos. Y si bien el húngaro quizás no lo demuestra, como digo, en el rostro, sí como que dice, wow, ese idioma no lo he escuchado antes. Y el húngaro te canta Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, la canta el pelo, en español, en español. Luis Fonsi vino hace un par de años y llenó una arena de 30.000 personas, cuidado. Entonces le da mucha, y entonces te escuchan hablando español y te dicen gracias, en un español simple. Y tú le dices Ninjmit en húngaro, que es no hay problema, o Köszönöm szépen. O cuando te dicen Jonah, pues tú le dices Nekedish, te deseo lo mismo. La gente, wow. Entonces pierdan ese estigma de creer que los ven porque son extranjeros, porque no es así. Aquí nadie les va a negar ni siquiera un vaso de agua. Una vez me maté en una bicicleta, me caí, me eché una matada, me caí y tuve 7 personas alrededor mío que ninguno me conocía y ninguno hablaba inglés tratando de socorrerme porque me había roto las rodillas. Imagínense, me iban a llamar hasta una ambulancia. Se iban a quedar uno me quería llevar hasta mi casa, imagínense. Un desconocido tomando tiempo de su día para llevarme a mi casa porque estaba herido. Entonces esa imagen de xenófobo del húngaro que quiere implantar la prensa internacional porque dicen que el gobierno es xenófobo, es mentira, señores, es mentira. Ahora, si tú estás prejuiciado y entendiendo que un mal día lo tiene cualquiera, y ojo, eso pasa en Venezuela, pasa en Argentina, pasa en Ciudad de México, pasa en Madrid, eso pasa en todos lados. Que una persona tenga un mal día y que por mala suerte pagó los platos rotos contigo y tú lo tienes xenofóbico, oye, revísate porque algo está pasando. ¿Ok? Entonces, encontré un país demasiado hermoso. Encontré un país lleno de oportunidades. He crecido como nunca en este país. Mis habilidades profesionales del derecho me han servido, si bien no puedo ejercer, mis habilidades de idioma, aprendiendo el inglés, o sea, ya hablando inglés y aprendiendo el húngaro también me ha servido bastante. Entonces acá se premia al trabajo. Se premia al trabajo. No te regalan nada. ¿Y por qué un gobierno tiene que regalarte algo? No, tiene que darte las herramientas para que tú surjas, para que tú progreses. Claro, yo no tengo hijos, estoy próximo a formar una familia si así Dios lo quiere, y eso va a requerir incluso un apoyo extra que el gobierno me pudiese dar. Por ejemplo, a nivel de impuestos. Un impuesto que sustenta toda la maquinaria social que está emprendiendo el gobierno de Hungría. Entonces les comento desde acá sin ninguna con sinceridad, porque esto va a ser algo muy abierto y una opinión fingida no sirve. Aquí le vamos a hablar con sinceridad. Para mí me parece maravilloso lo que está haciendo tanto el primer ministro de Hungría como la dirección del gobierno húngaro con el país. Hay cosas que mejorar, como no, y aunque ustedes no lo crean, ellos están abiertos a la crítica, a que uno como ciudadano señale, mira, está pasando esto, vi esto, no me gusta esto. Así que si tú llegaste a este video pensando que primero nadie me está pagando por esto, para nada, yo soy un ciudadano más que está encantado de vivir en esta parte del mundo, pero que sí estoy de acuerdo y sí quiero que lo bueno que he vivido acá y las opciones que hay más allá, porque uno dice, ok, está bien, pero vamos a ver qué más hay. Comunismo, izquierda, progres, liberales. No quiero eso para este país porque ya lo padecí en Venezuela, todo lo que tiene que ver con la izquierda y solo trae miseria, solo trae reducción de los puestos de trabajo, desmejora de los servicios públicos, inseguridad y pare usted de contar. Entonces sí les digo abiertamente que quiero, pero estoy abierto a que la gente me diga, mira, pasado por esto no está bien, y ir trabajando esto, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, y por esto nació este podcast, porque hay que decirlo, no vas a conseguir nada en español de Hungría así como lo que yo estoy hablando. Hay por ahí algunas cuentas que luego si tú quieres entender más de esto, hay algunas cuentas que puedes seguir tanto en redes sociales como también en Telegram, que es la red menos censurada de todas,
que te pueden servir como incluso para tú irte dando una idea de lo que está pasando. Pero de esto no vas a conseguir en ningún lado. Así que bienvenido. Espero que te haya gustado este primer capítulo. Esto también lo vamos a subir por Spotify. Así que vamos a estar en todas las plataformas. Pero te sugiero enormemente, ve a Telegram, únete. No abre un grupo de WhatsApp porque 250 personas no va a ser mucho. Creo que vamos a hacer más de 250. Te invito a que debatamos juntos en el marco del respeto. En el marco del respeto. Aquí no se va a insultar a nadie. Aquí no se va a ridiculizar a nadie como sí se hacen en otros lados. Hablando de política, no se le va a pintar la boca a nadie, ni se le va a pintar de colores. No, se va a hablar seriamente, tranquilamente y pacíficamente. Me encantaría tener gente que no piense como yo. De hecho, muchas personas que van a venir al podcast de invitados no piensan como yo. Y ahí está lo bonito. Incluso en ese momento vamos a hacer unas transmisiones en vivo. Ustedes se van a poder unir. Yo les voy a avisar hoy, programa especial con un latino magiar de Cuba y un Hungarorum, para que ustedes vayan sintiendo esto y se sientan parte también de esta sociedad. Que si eres húngaro latino, latino húngaro, y vas a votar en las próximas elecciones, no regales tu voto. Y yo te diría, más aún, si eres, y con esto voy a cerrar el video de hoy, si eres húngaro, latino, y sabes lo que el socialismo y el comunismo y la izquierda le puede hacer a tu país, no dejes que se lo hagan también a este país tan bonito que tenemos y que juntos podemos sacarlo adelante más de lo que ya está. ¿Okay? Te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo. Si tú eres de izquierda y crees que está bien lo que está pasando en otros países, o no es culpa de ellos, sino que siempre es culpa de alguien más, perfecto. Esa es tu opinión y te la respeto. Pero mientras la mayoría quiera un gobierno y se dé una forma de gobierno, hay que respetarla. Y en mi caso yo la voy a apoyar porque me da frutos personalmente. Y no son frutos de que soy millonario. Para nada, para nada, para nada. Soy un mortal como ustedes también. Que pago mis impuestos, que pago mi alquiler, que, bueno, que voy creciendo poquito a poquito. Pero el país me da opción de poder viajar. El país le da opción a mis amigos que yo conozco, a personas, y aquí hablo de venezolanos, que llegaron incluso sin un bolsillo, sin un forinto en el bolsillo, de que hoy conozcan 4 o 5 países de Europa, porque con su trabajo honrado, honesto, sin estar sobornando a nadie, ni traficando con cosas, ni haciendo nada malo, les da para vivir y conocer otros países de Europa, otras culturas y crecer como personas. Si tú eres una de esas personas y te atreves a votar en contra de esto, es porque no aprecias lo que has podido desarrollar acá, y eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que queremos ayudar a que esto no se pierda, o en caso que así sea y que tú pienses diferente, exijas al que te viene que esto sea mejor incluso de lo que está, porque para atrás ni para coger impulso, como decimos en Venezuela. Así que con esa reflexión grandota a nivel personal vamos a cerrar este podcast. Espero que te haya gustado el primer capítulo de Hungarorum, este nuevo podcast de Hungría en español. Mi nombre es Ferenc Ortiz. Acá atrás tengo unas cosas bien bonitas que pronto les voy a enseñar. El más icónico es el cubo de Rubik. Para el que no sepa, Rubik es húngaro. Es húngaro porque el señor que lo diseñó está vivo todavía y ese es su apellido, Erno Rubik. Este hermoso libro que tengo acá es una joya que muchos de ustedes deberían leer. Por cierto, si quieres ese libro, el autor, tengo contacto directo con él, me puedes dejar por acá abajo un mensajito, te pongo en contacto con él y te hacemos llegar el libro. Tengo este cuadro que me lo regaló un buen amigo que también es latino magiar, pronto lo van a conocer. Este libro muy, muy interesante que después les digo de qué va, y algunas cositas por acá de los viajes que hemos hecho, acá un disco de himnos húngaros, en fin, tenemos aquí un poquito de cosas que luego vamos a ir mejorando este pequeño estudio del podcast. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado. Esta sí es la despedida final. Nos vemos en un próximo capítulo de Hungarorum. Ya saben, la realidad de Hungría, mi verdad, mi opinión, compartamos la suya y juntos lleguemos a un consenso y digamos qué sabroso, qué rico es vivir en democracia, que viva la libertad sin decirlo. Así que, chao. Sziasztok es hola a todos en húngaro, o chao a todos en húngaro. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Sziasztok. Viszontlátásra. Nos vemos pronto.
Chao, gracias por estar ahí. Suscríbete, comenta y comparte y suscríbete. Y dale la campanita porque ahí te avisa cada vez que montemos un capítulo nuevo o que vayamos en vivo, para que escribas y debatamos a tiempo real. Chao, nos vemos. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, hűséggel, nyújts feléje védőkart, a küzd ellenséggel. Bal sors, akit rég